Buen día. Enseguida empezamos ya mientras van ingresando el resto de sus compañeros.
Y si no me creen, bueno, verdad que se va presentando. Em, Está presente la compañera, a ver, ¿quién? De unas compañeras que se nos presentó este caso. ¿Cómo se llama? ¿Está aquí presente? Doctor, buenos días. Sí, sí, estoy presente. Ya. A ver, rapidito, comentarles qué ha pasado a tus compañeros. Eh, Hubo una comunicación bucosinusal. El paciente respiraba por la herida que se había ocasionado en la incomodando porque respiraba a la vez por la herida y que le estaba molestando bastante. Ya. ¿Cómo fue el preoperatorio cuando le sacaste esa radiografía? Vimos la pieza y todo. Estaba normal, casi eh, había un, no estaba, el seno estaba casi cerca, pero no, las raíces estaban todavía más abajo. Y era, claro, no había, ¿cómo puedo decirlo? Mm, ay, no encuentro la palabra. Ya, Eh, posterior a la extracción, el paciente empieza a sentir algunos síntomas característicos de una comunicación bucosinusal y bueno, tuvimos nomás que de emergencia, ¿no? En estos casos, obviamente tenemos que actuar rápidamente. ¿Qué le hicimos rápidamente? le hicimos limpieza asepsia de la, luego hicimos colgajos para cerrar la herida, la comunicación, Ujú. y después la sutura. La premedicación, Medicación era mm, terbosil y diclofenaco sódico. ya, listo, gracias, gracias. Bien, entonces, mis amigos, es una patología que cualquier rato se les puede presentar, cualquier momento. Como decía su compañera, al principio, al inicio, ella acudió a consulta respecto a la exodoncia de un tercer molar, ¿verdad? Y bueno, vemos en la radiografía periapical que evidentemente la pared posterior del seno estaba a unos milímetros de la pieza, pero ya salía en la radiografía periapical la, el seno maxilar. Entonces, bueno, nosotros hicimos con cuidado la exodoncia y justamente la pieza se nos puso un poco durita para la dilatación. Entonces hicimos algo un poquito más de esfuerzo, donde evidentemente se salió una porcioncita de hueso, pero que era distal a a la posición mesial que tenía el seno maxilar. Y bueno, entonces no confiamos, no sospechamos que iba a producirse la comunicación. Hicimos mm, la compresión de tablas, estimulamos a la formación de coágulo en el alveolo y despachamos al paciente con las recomendaciones correspondientes, ¿no? Y que son comunes y que las hago siempre terminantes del nexodosis, por eso siempre hay que prevenir con las indicaciones, con el paciente también, ¿no? Todo lo que les indicamos. Un recurso muy casero, si ustedes quieren, que hasta ahora me sigue dando buenos resultados y quizá muchos se han dado cuenta, es el famoso enjuaguito con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ayuda a hacer un ambiente alcalino en la boca, lo cual contradice al ambiente ácido común de la boca, más aún a un ambiente
de pH ácido que se va provocando por una herida, por una infección. Entonces, todo ese ambiente alcalino que provoca el bicarbonato va de alguna manera destruyendo gérmenes y va previniendo infecciones. Recuerdan ustedes que para el famoso COVID se ha hablado bastante del bicarbonato. Entonces, esto fue siempre, estuvo siempre en el manejo odontológico. Recién lo vamos conociendo, inclusive la gente, ¿no? ¿Qué significa el bicarbonato realmente? Entonces, eso es lo que voy indicando en muchas de las exodoncias terminadas, concluidas, y sobre eso, bueno, la medicación que corresponde. Eso es muy importante que vayan ustedes tomando en cuenta. Si hay procesos infecciosos, si hay procesos inflamatorios, entonces para eso están los antiinflamatorios, los antibióticos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que manejarlo. El pre, o sea, antes de hacer la exodoncia, y el post, ¿ya? Con sus pacientes. Recomiendo siempre, por tanto, este es un caso que, bueno, después de haberlo tratado al paciente, lo despachamos y a los pocos días sus compañeras sí me comentan que el paciente empezaba a respirar por la herida, empezaba a salir algún líquido, inclusive por el alveolo. Entonces yo ya me di cuenta de que era inmediatamente lo que sugería es la medicación antibiótica correspondiente, porque estamos hablando del seno maxilar, pues, ¿no? Y es una cavidad antral que pues va a comunicar con la cavidad orbitaria, con las fosas nasales, ¿no es cierto? Y entonces una infección por sinusitis es pues complicada. Hay ya muchos casos en los que se ha tenido que intervenir quirúrgicamente a mayor grado, se ha tenido que intervenir a nivel maxilofacial, se tiene que intervenir también a nivel otorrinolaringológico. Entonces estamos hablando de una complicación que no es chiste para nada, pero hicimos la premedicación inmediata, la antibiótica adecuada. Se le ha dado a la paciente acitromicina de 500 miligramos por 3 4 días. Se le ha dado la vía intramuscular con diclofenaco sódico a fin de evitar infecciones, inflamación sobre todo y dolor. Y bueno, entonces hemos tenido que recurrir, porque este era así un procedimiento que teníamos que nomás prevenir lo más antes posible. Así son las cosas. Entonces, bueno, hemos citado al paciente, hemos preparado al paciente y como su compañera les indicó, obviamente la anestesia que corresponde. Y ya ustedes conocen qué nervios va inervando y llegando esta zona. Entonces hemos hecho la técnica correspondiente, una tuberositaria nada más. Hicimos el cierre de circuito y posterior a esto agarramos y obviamente con el material lo más estéril posible. Entonces hemos preparado colgajos como su compañera les ha indicado, y vamos a ver algunos tipos de colgajitos que se pueden utilizar, y hemos tratado de cerrar. Es complicado cerrar, les cuento. Es complicado a veces cerrar una comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las extracciones, ¿no? Y obviamente los exámenes radiológicos correspondientes cuando estemos sospechando de una posible comunicación. Entonces, si un cierre correspondiente, no los colgados, porque era muy atrás, estamos hablando de la zona del tercer molar. Entonces, tratamos de hacer lo mejor posible un colgajo. Hemos estirado un colgajo palatino, hemos tratado de extender una mucosa vestibular y hemos hecho los puntos de sutura, hemos hecho enjuagues, limpieza de la zona. Y evidentemente, ¿no? Al inicio, el paciente, cuando le pedimos hacer, hicimos la prueba de Valsalva, se llama, donde al respirar el paciente, pues salía el aire, insuflaba por la comunicación. Es increíble y bonito, ¿no? Ver esas cosas. Entonces, eh, había nomás comunicación. Y empezamos a hacer el cierre de la comunicación con los colgados correspondientes, sutura.
Y bueno, aún así las recomendaciones estrictas al paciente respecto a alimentación, etcétera, etcétera, la medicación, bombardeamos con antibióticos correspondientes al cuadro. ah, y bueno, afortunadamente ayer creo, sí, ayer pudimos hacerle un control rápido después de una semana y hemos retirado los puntos de sutura y vemos cómo se fue regenerando esas zonas. Aún así, aún así va quedando ya no, en el mejor de los casos va haciendo una regeneración ósea a la comunicación. Todo va dependiendo del coágulo sanguíneo que haya formado ahí, porque a partir del coágulo van generándose, ¿no? Una serie de procesos fisiológicos de lo que corresponde a la regeneración ósea. La sangre tiene sus componentes, em, ¿cómo se llama? Estimuladores de regeneración ósea, ¿ya? Y bueno, esperamos que vaya regenerando con tejido óseo y obviamente con mucosa gingival toda esa zona. El paciente ya no siente más síntomas, tiene que seguir cuidándose. Los controles siempre es importante, la dieta, sobre todo en la consistencia de la alimentación. Y bueno, afortunadamente todo esto caso va a salir. Un caso, como les decía, que se va presentando, cualquier momento se les puede presentar y tenemos que tener la capacidad suficiente para hacer el diagnóstico como para hacer eh, eh, quizá el tratamiento inmediato o la transferencia, ¿ya? Es de las complicaciones que evidentemente, ¿no? El profesional tiene que estar adecuadamente capacitado para hacer esto, ese es el objetivo de este tema. Y a diferencia, eso sí les comento que a diferencia de lo común que se puede presentar, pues el resto tienen que ustedes manejar algún tipo de eh, complicación que se vaya suscitando. Me refiero a infecciones, alveolitis y todo eso. Ustedes que tienen que ir manejando eso a fin de que vayan resolviendo el caso. Y obviamente el tema preventivo aquí juega un papel muy importante. Por eso es que hago recomendaciones pacientes sin radiografía, me han traído un paciente sin premedicación, me han traído pacientes sin considerar su estado general, etcétera, etcétera. Entonces, se van presentando y seguimos cometiendo esa negligencia, digamos, hasta cierta parte. Entonces, tenemos que prevenir, ¿no? Ya. En concreto, nos fue bien el casito, entonces, una experiencia interesante para quienes han visto esto. Creo que lo han sacado fotos, a ver si nos comparten después y lo vamos viendo, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que significa el tema específico, bueno, vamos a hablar de factores. Factores que van provocando la comunicación bucosinusal. Antes es importante entender, comprender, conocer lo que significa el seno maxilar, ¿verdad? Seguramente lo han visto en anatomía, seguramente también lo han considerado en anteriores años. Que el seno maxilar, bueno, es una cavidad neumática que se encuentra en el interior del hueso maxilar superior, ¿verdad? Tiene un orificio de comunicación, sí, leve, en un cráneo articulado, por su cara interna, ¿no? Del maxilar superior. Va comunicando, digamos, hacia la parte posterior. Tubo cuadrangular, que se va al término de una base, un vértice truncado, sus paredes, sus bordes,
etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, va en anatomía, va extendiéndose aproximadamente desde el primer premolar, ¿no? Y como ustedes han visto, no les puedo decir pues hasta el segundo molar exactamente, no, porque este fue un tercer molar y estaba casi comunicando. Y otra cosa importante es que si ustedes toman una radiografía, ya sea periapical, inclusive una ortopantografía o o la panorámica, tenemos un diagnóstico correcto incluso del seno maxilar. No nos permite. Esto que estoy hablando, por favor, todos lo vayan tomando en cuenta, lo vayan escribiendo, lo vayan grabando, en fin, porque no está en el libro, ¿no? No está en el libro y son factores importantes a tomar en cuenta. Entonces, la extensión del seno maxilar hasta el tercer molar puede abarcar, ¿no? Pero en la radiografía ustedes van a ver en solamente quizá un solo plano, ¿no? Visto de frente solamente, en un plano, eh, un corte coronal, si ustedes quieren. Y solamente eso. Pero, ¿qué pasa por palatino? ¿Qué pasa en un sentido, en un corte axial, transversal, inclusive, ¿no? Si podríamos ver. No nos da esa información la radiografía, pues, como en el caso este, porque aparentemente hacia el lado palatino es que se comunicó, que que se produjo la comunicación. Entonces teníamos que haber visto hacia el lado palatino. Y bueno, los exámenes que hoy por hoy contamos también en Potosí son las tomografías. Y afortunadamente ahora también ya se están implementando el CONIVIN, ¿no? Que es una en Potosí, bueno, porque después ya bien que nos da los tres planos correspondientes, podemos ver en su extensión toda la cavidad, en este caso del seno maxilar. Característica la tenemos que tomar en cuenta cuando estamos considerando el seno maxilar, ¿no? Y bueno, entonces con este estudio no podemos prevenir, obviamente, ¿no? Las comunicaciones. Inmediatamente hacer las extracciones podemos hacer el mismo cierre. Ahora, dentro de estos factores, como estamos hablando, hablamos de lesiones traumáticas. ¿Sí? Lesiones traumáticas provocadas por instrumentos, armas u objetos de distinta índole. No, no es excepción que inclusive oigan, se han caído con un lápiz en la boca. Estaban chupando, como algunos acostumbran, ¿no? El hábito de manejar un objeto en la boca y han sufrido accidentalmente una caída y se ha provocado una comunicación, instrumentos que ponen a la boca. Por demás está hablar de las armas cortopunzantes, armas de fuego, ¿no es cierto? Cualquier objeto que pueda provocar algún tipo de trauma a nivel en esta región y por índole va provocando una comunicación. Permítanme un minutito, por favor, me andan llamando.
Ya, entonces, dentro de unos de los factores están entonces los traumáticos, ¿no? Que van a ir provocando este tipo de accidentes, donde puedan ir perforando las tablas vestibular, la tabla palatina, que es siempre un poquito más dura, pero que también puede ser eh, fracturada y provoca la comunicación, sobre todo a nivel del arco alveolar, ¿no? Entonces, esa es una de las causas para que se van probando muy infrecuente, pero se van dando, ¿ya? Las reliquias operatorias, así está considerada como una de las causas que incluye a las distintas operaciones realizadas en el maxilar superior. Y cuando hablamos de operaciones, estamos generalizando y justamente acaban a entrar las exodoncias, la extirpación de tumores, quistes, que inevitablemente a veces van incluyendo al seno maxilar cuando van provocadas por piezas dentarias vecinas, que son los que van provocando estas patologías, tumores y quistes. Entonces, ya en la intervención quirúrgica de estos casos, pues la técnica ya siempre va incluyendo un abordaje completo del seno maxilar. Ya, em, los dientes retenidos o erupcionados. En estos casos sí o sí es necesario un estudio imagenológico de tomografía, ya, para justamente evitar una complicación a nivel del seno. Eh, Otra de las causas que es muy común a hoy por hoy es, aparte de las exodoncias, pues son los implantes dentales. Y por hoy se va haciendo bastante. Entonces, hay necesidad de hacer un implante en estas zonas y al examen radiográfico están los senos maxilares ahí muy próximos. Y hay técnicas en las que amerita ingresar siempre al seno maxilar. Hay técnicas específicas hoy por hoy para hacer un ingreso traumático o atraumático al seno maxilar. Un problemita. Es un- hay que abordar. ¿Eh? Recording in progress. Entonces hay que hacer un catwalk, se llama, ingresar, meter una pinza y sacar. El implante es muy frecuente en estas que va provocando una comunicación. Ya, de manera resumida, les diré que en un implante dental, aparte de provocar programadamente la comunicación, hay una membrana pues, ¿no? que va cubriendo que va tapizando a todas las paredes y el piso del seno maxilar. Es una membrana bien delgadita que hay que saberlo levantar y por debajo colocar el implante. Esa membranita va sujetando el implante. Si ustedes quieren, y ahí se va provocando también la regeneración ósea. Cuando esto no pasa, se comunica nomás el seno maxilar. Entonces es una de las causas dentro de las muchas que hay en relación a las operaciones realizadas en el maxilar superior. ¿Ya? Otra de las causas es nomás los procesos infecciosos, inflamatorios que se van presentando en el maxilar.
tales como ustedes ya tienen una idea de lo que significa la osteitis, la osteomelitis y finalmente la necrosis de los maxilares por distinto origen. Eh, ¿No? Y ah, amerita después hacer el tratamiento invasivo quirúrgico. Dentro de estos, incluso no me quiero olvidar de los tratamientos de conducto a nivel del seno maxilar en las piezas premolares, molares, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una valoración exacta radiológica, porque bien pueden estar provocando por esta vía pulpar, ya con una raíz palatina, digamos, en comunicación ya al interior del seno y ustedes van instrumentando y ahí van provocando las infecciones. De acuerdo a la técnica de endodoncia que vayan utilizando, ¿no? Hay unas técnicas un poco específicas para los casos de necrosis, gangrenas pulpares, y que son técnicas específicas, entonces, para fin de evitar, por si se puede infectar al seno maxilar. Los casos de necrosis, si no son provocadas por estas causas citadas, probablemente tengamos a un paciente en tratamiento de radioterapia, que era otra pregunta, creo, de examen. Y un paciente con radioterapia es un paciente inmunodeprimido, es un paciente débil y que dentro además de la medicación que van tomando, pues es fácil de que vayan provocando algún tipo de necrosis en los huesos. Pónganse una exodoncia sobre esto, que era una de las contraindicaciones, ¿no? Pueden provocar y desencadenar una infección del seno maxilar y una comunicación, obviamente, ¿no? Eh, Afecciones específicas es otra de las causales para que se vayan provocando. Son muy complicadas. Estos son estas dos enfermedades, la sífilis y la tuberculosis, que hoy por hoy, eh, aunque están presentes todavía en nuestro medio, pero no son muy frecuentes que antes, ¿no? Entonces van provocando eh, en el proceso de formación misma, van provocando eh, predisposiciones a la comunicación bucosinusal. No son muy frecuentes hoy por hoy. En cambio, sí de las lesiones congénitas que citamos como otro de los factores que va provocando esta patología. Y ustedes conocen lo que significa las fisuras alveolo-palatinas, que más tienen origen intrauterino, ¿verdad? Eh, Falta de formación de los procesos palatinos durante el periodo embrionario, que las causas obviamente son congénitas y lamentablemente se traducen en fisuras, ¿no? Labiales, fisuras del reborde alveolar, fisuras palatinas y que por ende van a ir comunicando con los senos maxilares. ¿No? Hoy por hoy hay cirugías, ¿no? Programadas, sociales, de ayuda, inclusive aquí en el Hospital Daniel Bracamonte, creo que cada año se van seleccionando pacientes y se van realizando a tiempo de hacer estos cierres de labios leporinos, paladar hendido que se va presentando, también van comunicando con los senos maxilares, ¿no? Generalmente se presentan así estas patologías. Entonces, hay que tomar muy en cuenta. Para nosotros, de pronto, lo más importante, el
de las reliquias operatorias, ¿no? Están relacionadas a exodoncias, a tratamientos de conducto, a los dientes retenidos, que es lo que más vamos a manejar nosotros y predispone a la comunicación bucosinusal. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Del tratamiento de las comunicaciones bucosinusales. Estoy resumiendo todo lo que está en el libro. No vamos a entrar en más detalles, salvo que los que estoy comentando. Bueno, dentro del tratamiento se van considerando dos opciones. Una que ya no se utiliza, una que ya se ha utilizado evidentemente, pero obviamente no resultaba ser una de las opciones muy ah, efectivas, ¿no? Seguramente se traducía nomás pues en mayores complicaciones, como son los tratamientos protéticos, donde como ustedes pueden ver, agarraban y le hacían una placa parcial de manera que vaya tapando, si ustedes quieren, la comunicación bucosinusal, lo producían en el laboratorio y finalmente les, instalaban, ¿no?, a los pacientes como una prótesis removible. Y claro, esto a fin de evitar de que personalmente nunca lo he visto, he tenido ya la fortuna de no conocerlo, porque me parece totalmente absurdo, pero bueno, la ciencia va evolucionando y se van cambiando, ¿no es cierto?, las opciones de tratamiento. Y en la actualidad, para nada, ¿no? Aunque ustedes aún todavía pueden o van a ver, no sé cómo se conoce esta técnica, pero cuando existen algunas deformidades a nivel también del hueso maxilar, incluso la cara, ya en el aspecto estético que se va dañando la persona por X o Z intervención quirúrgica. Se van utilizando, ¿no?, algunas prótesis, van a ver algunos pacientes que se ponen una porción de cara, ¿no?, en materiales específicos, que son tipos de prótesis. Pero al nivel del seno maxilar ya muy poco, ¿no? En todo caso, lo que hoy se va haciendo es el tratamiento quirúrgico. Hay diferentes opciones hoy por hoy de formas de cubrir el seno maxilar, pero es quirúrgico, ¿no? Es quirúrgico. Entonces, a conocer cada uno de estas técnicas, los vamos a ir mm, analizando también en la siguiente clase. Ya, ahorita vamos viendo algunas técnicas. Esta imagen la he puesto porque es interesante ver cuando uno hace un abordaje a nivel de su cara externa, la cara externa del maxilar superior, y nos vamos encontrando con la pared externa del seno maxilar. La manera de orientación, están las piezas por debajo. Entonces, se va haciendo una osteotomía finita, si ustedes quieren, del hueso. Hecho el colgajo, obviamente, después del colgajo, después de aplicar la técnica quirúrgica que les he también preguntado. Todo lo que preguntamos es lo que se ve y lo que tienen que conocer, ¿no? Se ha hecho el colgajo y vamos haciendo ya una osteotomía en el hueso con perforación circular, con fresas redondas, y luego las vamos comunicando las diferentes perforaciones y se destapa bonito la pared
del seno maxilar y nos encontramos con esta estructura, que es la membrana del seno maxilar. Es una capita muy fina que va cubriendo al seno maxilar, que va tapizando el interior. Y es posible después esta capita desprenderlo con unas legras específicas para esto y se van desprendiendo despacito, como quien va destapando un huevo y la primera capa, ¿no? Que se rompe, esa, es perforaciones y imagínense destapar esa capita y ahí abajito nos encontramos con una membranita. Es similar a eso, se ve bonito. Y cuando el paciente respira, esto va insuflando, mete aire y esto va, se mueve, se va. Es interesante y lo van a conocer, ¿no? Entonces, en las comunicaciones bucosinusales lo que hace es generalmente fracturar esta delgada membranita. Entonces va comunicando al interior de la cavidad sinusal. Bien. Dentro de los tratamientos quirúrgicos que se van presentando, pues tenemos básicamente estos tres, que adicional a estos, hoy por hoy existen muchos otros tipos de colgajo, son muy interesantes, pero que todos básicamente se trata de que vayamos cerrando esas comunicaciones, ¿sí? Y obviamente mientras podamos hacerlo más antes posible, es mejor, porque posterior a una comunicación y esperar varios días, lo que pasa es que se va provocando un proceso infeccioso. Y cuando se instaura un proceso infeccioso en el seno maxilar, ya es una complejidad y tratar ya estos casos, porque aquí a veces ya es necesario hacer un curetaje completo del seno maxilar. Imagínense entrar a toda la cavidad, entonces a fin de evitar esto y actuar inmediatamente con la medicación correspondiente, entonces se evita mayores problemas y podemos realizar el cierre, ¿no?, de estas comunicaciones. Dentro de esto está el colgajo marginal. El colgajo marginal, estamos hablando de la segunda parte de los tiempos operatorios. La primera es la incisión, que creo que también les he preguntado, y la segunda es la preparación del colgajo. Entonces, en un colgajo marginal, esta no he podido encontrar una imagen específica, está en el libro, lo van a ver. En realidad se hace un corte, una incisión alrededor, así como está en el gráfico, sin desprender, sin desprender completamente del periósteo, y se va jalando estos labios internos de la incisión, se van jalando y se van uniendo, de manera que se vaya cerrando esa comunicación, ¿me entienden? Entonces es un colgajo marginal, por eso es que se hace una incisión a nivel de los márgenes de la comunicación y se van estirando a fin de que vaya cesando esa comunicación. Esta es una de los colgajos que ya creo que no se utilizan, son muy poco utilizados. Se hacen los puntos de sutura y bueno, queda con esto. Si nos permite hacer la comunicación no es muy grande, entonces podemos utilizar este colgajo marginal, ¿ya? Para evitar o cerrar esta comunicación. Otro de los colgajos, ¿hay alguna pregunta a esto? Como siempre, ¿no? No hay ninguna pregunta. Colgajos pediculados. Y bueno, los colgajos pediculados son similares a esto. O colgajos a puente, que son otra clase, pero estos son los colgajos pediculados, ¿ya?
colgajos pediculados que consiste en hacer, y esto es lo que hemos hecho en la paciente. Hemos cortado parte del paladar, de la mucosa del paladar, obviamente. Estamos hablando de colgajos, ¿verdad? Hemos hecho una incisión, en este sentido, ¿ya? Y después de hacer esta incisión, el colgajo hemos rotado hacia la comunicación. Y técnico vale mucho, hemos podido hacer esto, pero a este nivel, y al mismo tiempo por el lado vestibular como esto, como este colgajo vestibular, que es también un colgajo pediculado, pero por el lado vestibular, hemos podido jalar un poquito el colgajo vestibular de manera que podamos encontrarnos el colgajo palatino como el vestibular y las suturas, ¿no? que hemos ido haciendo, que es determinante en este caso, los puntitos de sutura. Y su compañera recuerda que al tiempo de hacer el colgajo vestibular, eh, y tenemos que hacer unos pequeños cortes a nivel del periósteo por su cara interna del colgajo a fin de que ese colgajo sea un poquito más flexible y al hacer eso se nos ha cortado también esta porción, el colgajo, ¿no? De manera que estaba por desprenderse. Hemos tenido que hacer también nuevamente suturas a ese nivel. Afortunadamente hemos podido unir los colgajos de manera que hemos podido cesar parte de la comunicación y, y bueno, afortunadamente vamos, hemos logrado comunicar ambos colgajos y juntarlos. Esta porción que queda, si alguien es más eh, atento, ¿no es cierto? Se hubiera preguntado, ¿y qué pasa con esto? Porque esto es hueso, esta porción. Se lo deja así, se deja así. El paladar tiene una capacidad de regeneración increíble. Y también hemos visto en el paciente como todo este tejido óseo que estaba ahí expuesto, inmediatamente ha empezado a regenerar. Empieza a regenerar, no pasa nada con esa zona y lo importante es que la comunicación queda cerrada. Entonces, en los colgajos pediculados se puede hacer tanto con mucosa palatina como con mucosa vestibular. Los colgajos a puente. En realidad, los colgajos a puente significa hacer dos incisiones acá. Tren y tren. Los dos cortes, digamos, alrededor de la comunicación, dos incisiones, y eso permite desplazar a un lado o a otro lado para que vayan eh, tapando la comunicación. En cuestión de colgajos, si es que han, han entendido y han tocado este punto el año pasado, los colgajos hay que saberlos hacer, ¿no? Porque aquí estamos hablando de colgajos en todos como opciones de tratamiento quirúrgico para estos casos. Entonces el colgajo tiene sus características, tiene que tener una base ancha, tiene que estar irrigado, inervado, ¿no es cierto? A fin de que no sufra necrosis esta porción. Imagínense que tenga una necrosis, lo mismo que nada, ¿no? Eso se necrosa, se destruye y listo. Y provoca otro tipo de patología y otro. Y entonces tienen que tener los colgajos alguna característica importante a tomar en cuenta para realizar colgajos. Bien, entonces hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna motivación respecto al tema.
Ya, no hay absolutamente nada más, entonces, a más detalles, lo van repasando este tema que es muy importante para nuestro conocimiento. ¿Ya? Ah, a fin de que ustedes vayan previniendo siempre con este tipo de accidentes. Eh, Les ruego siempre tomar en cuenta los exámenes radiográficos en pacientes, sobre todo mayores, porque tiene la característica de que los senos maxilares, a medida que va pasando el tiempo, se van neumatizando, vale decir, van creciendo, si vale el término, en extensión. Entonces, mal podemos estar encontrándonos con la complicación. Entonces, siempre es importante el examen radiológico de la zona cuando tengan alguna pieza que extraer, ¿no? de ese lugar. ¿Ya? Eso es importante y lo estoy tomando en cuenta ya, como es esta oportunidad en la que nos podemos reunir, juntar, creo que todos. Entonces, estoy empezando a calificar ya el desempeño de cada uno. Este lunes hemos calificado, ya van empezando a hacer casi solos las extracciones, pero tienen que hacerlas bien hechas y se va calificando ya, ¿no es cierto? De principio acordamos de que por lo menos yo no soy parte tanto de la cantidad de extracciones que hagan, sino de la calidad que hagan. Y bueno, les quiero comentar que aún todavía no están seleccionando el instrumental adecuadamente, no están con la técnica anestésica adecuada, no están conociendo y son varios, no son pocos. Les recuerdo, no están analizando el caso que van a tratar en la práctica, por lo menos, ¿no? Para salvar la práctica, digamos, del día. Y pronto están improvisando bastante, se está calificando, esto les recomiendo, porque luego al final eh, no se va a aceptar más reclamos del desempeño en calidad que vayan realizando ustedes. No estamos siendo estrictos, pero que tienen que cumplir lo que se tiene que hacer. Por favor, esa recomendación que les voy haciendo, después ser puntuales en los horarios que tienen, y si alguno que le toca hacer y no tiene pacientes, cédaselo inmediatamente al que tiene. Ya los encargados de hacer la lista, entonces les ruego que vayan considerando que no tiene pacientes, pues ni modo, hay alguno que tiene, que quiere hacer, que puede entrar a la lista, entonces así vamos ejecutando, ¿ya? Otra cosa importante que quiero comentarles también es que correspondiente a los trabajos complejos o de grupo, creo que ya tienen grupos establecidos. Entonces, en algunos casos, voy a eh, considerar algunos como complejos. Y les voy a hacer, permítanme un minutito, voy a salir de la pantalla y voy a compartir una literatura correspondiente a esto. Denme un minutito.
Bien, están con la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Hablamos de complejas. Este es el Gay Skoda, por si acaso, el DIGO, cirugía bucal. Son aquellas que presentan una dificultad que convierte una exodoncia convencional, una exodoncia normal, en una exodoncia con exigencia de medios especiales, técnicos, farmacológicos y de cualquier otro tipo. En la mayoría de muchísimas. Y aquí vamos viendo, les voy a ir enseñando de las causales o de los factores que nos puede llevar a considerar una exodoncia compleja por enfermedad del paciente. Ya lo conoce, múltiples enfermedades que el paciente puede presentar. Se nos hace compleja la exodoncia. Por falta de cooperación. Son exodoncias en las que no solamente una persona lo va a realizar, es necesario por el tema hemorragia, instrumental, posición y un montón de cosas, que es necesario una extracción, la ayuda, entonces si no hay ayuda, pues es complejo. Las múltiples, cuando vamos extrayendo varias piezas, imagínense que hagamos inclusive, qué sé yo, unas 4 piezas, 3 piezas en uno, las podemos hacer, son complejas donde vamos a tener que hacer un buen curetaje, donde vamos a tener que hacer una regularización alveolar, como hemos llevado en el tema de la cirugía y la prótesis, y donde tenemos que hacer puntos de sutura, las podemos considerar, y las alteraciones locales que están específicamente relacionadas con em, las condiciones de la pieza en cuestión, hipercementosis, dilaceraciones y hay un montón de causas que nos pueden llevar a hacer otro tipo de procedimientos tales como la alveolectomía, las odontosecciones, ¿no? La osteotomía. Entonces son casos complicados que no los va a realizar uno solo, sino que necesitan la ayuda y que son casos complejos que bien los podemos ir considerando a fin de cumplir con sus casos complejos. Porque operar al paciente, directamente es operar al paciente. Y cuando hablamos de operar al paciente, decimos la exodoncia quirúrgica a la intervención mediante la cual se extrae un diente o una parte del mismo, siguiendo una pauta reglada que consta de las siguientes fases. Quirúrgica, y esto también ha sido pregunta, como primer paso, incisión, despegamiento del colgajo, osteotomía, albulación, repaso, todo lo que corresponde a un acto quirúrgico. Entonces, estos casos, por ejemplo, ya son mucho más complicados. Y ahí estamos hablando de un tercer molar, caninos incluidos, retenidos, quistes, eh, esto de las comunicaciones, etcétera. Entonces, son casos mucho más complejos que ameritan a veces el desempeño de un quirófano. Algunas de sus compañeras han podido también ver cómo se va uno desempeñando en estos casos. La esterilización y todo el proceso tiene que ser muy minucioso. Entonces, por ahí que algunos casos que se nos vaya a presentar, pues las vamos a tener que considerar bastante a fin de que cumplir con todos estos requisitos. El paciente tiene que cumplir con más requisitos en cuanto a significa el material, los insumos, la esterilización, etcétera, etcétera. Entonces hay una diferencia, ¿no? En esto que se va interpretando un poco esta de diferente forma. Los casos complejos existen todos los días, pero ya las complicaciones con exodoncias quirúrgicas son otro tema.
¿no? Donde se van aplicando las técnicas quirúrgicas correspondientes. Y dentro de todos estos casos complejos, encontramos también las osteotomías que se van realizando, ¿verdad? Aquí, a fin de hacer las exodoncias. Esas las podemos ir realizando con incisiones y suturas, ¿no? Que se nos vayan presentando. Es necesario a veces hacer colgajos y desprender mucosa, hacer osteotomía para realizar las exodoncias, más aún con el seno maxilar. Y bueno, por ejemplo, hemos ido realizando, están viendo, ¿no? Los casos en los que podíamos meter mano a hacer algunos casos complejos. Y lo que corresponde a las odontosecciones, que son también, eh, ameritan su tiempo, su procedimiento, ¿no? Y acá encontramos las famosas odontosecciones, que si bien las podemos hacer haciendo un colgajo, en algunos otros casos no precisamente se realiza un colgajo, sino que al examen clínico, más con muchos de esos casos hemos visto que estaban dos raíces complicadas y hemos tenido que hacer esto, hacer la odontosección. Y cuando vamos haciendo esto se va generando un ambiente de predisponente a infección, por ejemplo, ¿no? Para una alveolitis. Entonces hay que irrigar, limpiar. En algunos casos de estos, ¿no? Esto podemos hacer algunos casitos que se nos encuentren así, lo casos así y los vayamos realizando un poco más rápido. ¿Ok? Y en otros, ya en algunos otros grupos hemos ido ya realizando algunos casos interesantes, ¿no? Han ido viendo, entonces hemos podido salir del paso en el tiempo en el que nos toca a cada uno, ¿no? ¿Cierto? Tener media hora es suficiente para hacer algunos de los casos complejitos, pero siempre y cuando estemos puntuales, porque generalmente se van atrasando, entonces eso nos aprieta el tiempo y no nos da para hacer algún tipo de incisión, sutura en algunos casos, pero si nos traen, como les decía, algunos casos donde podamos hacer exodoncias múltiples, seguidas, unas 2, 3 piezas, entonces ya ustedes deciden hacerlo y prevengan, ¿no? Hilitos de sutura y todo lo que vamos a necesitar y los podemos ir realizando, ¿ya? Eso en cuanto a los casos que podemos ir resolviendo y clasificarlos como algunos complicados y complejos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no hay nada. Les agradezco. Están 31 compañeros en sala. ¿Cuántos somos? 40 y tantos con sus prácticas de la semana. ¿Ya? Que tengan buen día. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Recording